Hola, ¿qué tal? Espero estén teniendo un excelente día. En este video vamos a continuar con las etiquetas básicas de HTML5. Eh, el objetivo de este video es que ustedes vayan conociendo y vayan comprendiendo más el uso de las etiquetas HTML5 en el nivel de estructura básico, ¿verdad? Para ir introduciendo más en materia. También les dije de que esta etiqueta título, cuando ustedes le ponen, por ejemplo, lo que hace es que pone el nombre de título, pero se refiere al título de la pestaña, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si ustedes quieren poner un título ya en su página web que se vea así más grande, ¿verdad? Pero que vaya adentro de la página web. Entonces, básicamente lo pudiéramos poner aquí en header y pudiéramos poner mi primera página web, ¿verdad? Pero qué pasa si ustedes la ponen así, no tiene tanta cosa, es simplemente el texto y ya. Entonces, esto más que todo se puede usar para títulos, que vendría siendo el H1, las etiquetas H1, H2, H3, H4, H5, H6. Bueno, entonces por ejemplo ponemos H1, sería la etiqueta de apertura, y cerramos la etiqueta con H1. Entonces, si yo guardo, le vamos a poner también un center. Si yo guardo, el texto me lo va a mostrar más grande, como pueden ver. Entonces, para eso sirve el H1. Bueno, la etiqueta H más bien. Esa etiqueta, el número entre más bajo sea, más grande va a ser el texto. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven, yo le puse un H1 y el texto se ve grande, se ve grandecito. Pero ¿qué pasa si yo le pongo H6, por ejemplo? Lo que va a hacer el texto es que se va a volver más pequeño. ¿Ya? Si bien se puso bastante pequeño. Entonces, esa sería la escala. La escala es de H1 hasta H6. Entonces, sería más o menos algo así, por ejemplo, para que ustedes vayan viendo la diferencia. A este le ponemos H2, H3, H5 y H6. Guardamos y como pueden ver, esos son las diferentes escalas, por así decirlo. Luego también podemos ver las etiquetas para párrafo. Las etiquetas para párrafo son las etiquetas P, ¿ya? Entonces abrimos y cerramos y por ejemplo ponemos entonces esto lo que va a hacer es que si nosotros tenemos mucho texto, entonces esto nos va a permitir juntarlo más, y además de que podemos adentro de estas P podemos poner atributos y solo se lo va a aplicar a ese texto, a ese párrafo en específico. Por esa razón es que es útil. Bien, ahora la etiqueta de comentariado. Cuando ustedes comentarían algo, eso quiere decir de que el editor de texto no lo va a leer. Si yo por ejemplo comentaría esto, el editor de texto no me lo va a tomar en cuenta, porque solo va a estar ahí como por ejemplo se utiliza para cuando nosotros queremos llevar un orden. Vea, queremos decir aquí hice esto, para después cuando son documentos con demasiadas líneas de código, eso es útil para llevar un orden, digamos, aquí hice esta acción, aquí hice esto, aquí le cambié lo otro, ¿verdad? Y eso el editor de texto no lo va a detectar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero comentariar esto, la forma de comentariar es poniendo
símbolo menor, signo de exclamación y dos rayitas. Pero si yo lo dejo así, lo que hace que me comentaría todo lo que está, todo lo que le decía esta línea. Entonces lo que tengo que hacer es cerrarla. ¿Y cómo se cierra? Sería básicamente lo mismo, solamente que sin el signo de exclamación. Entonces pondríamos rayita rayita, y en vez del símbolo menor que, perdón, sería el símbolo mayor. Y como pueden ver, solo se comentaría esta línea, solamente lo que quisiéramos comentar. Si yo quiero comentar, por ejemplo, de aquí hasta aquí, entonces lo mismo, rayita rayita, símbolo mayor que. Entonces esa es la manera de comentariar. Luego tenemos las etiquetas de salto de línea, que era lo que yo les explicaba en el video anterior, de que esas etiquetas no llevan cierre, simplemente se ponen y ya estuvo. Entonces, por ejemplo, yo tengo un texto que dice: hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Si yo guardo esto, me va a aparecer hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? En la misma línea. Pero ¿qué pasa? Que si yo le quiero poner salto de línea a cada uno, que cada palabra vaya en una línea distinta, entonces le pongo la etiqueta BR, que es la que sirve para dar el salto de línea. Entonces, como pueden ver, cada palabra se pasó a la siguiente línea. Entonces esa es la manera de utilizar esta etiqueta. Bueno, tenemos la etiqueta que para trazar líneas, que esto puede ser útil para separar texto, para separar secciones, ahí como a ustedes les vuele la imaginación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la etiqueta HR? Esta etiqueta puede llevar atributos, como por ejemplo color, red, por ejemplo, el grosor, que el grosor de la línea sería con el atributo size. Le podemos poner 10 y le podemos poner un atributo también de largo para indicarle de dónde hasta dónde queremos que llegue esa línea. Por ejemplo, le podemos poner 700 píxeles. Guardamos y como pueden ver, aquí está. Le podemos aumentar también el grosor. Guardamos y si ven, se hace también más gruesa. Entonces esos son los atributos. Puede llevar otros atributos también, estilos con CSS, etcétera. También tenemos las etiquetas marquesinas, que por ejemplo, si queremos hacer que un texto se mueva de un lado a otro, podemos utilizar esta etiqueta, marque. Cerramos la etiqueta y aquí en medio ponemos el texto que queremos que se mueva. Por ejemplo, texto en movimiento. Guardamos y como pueden ver, se desplaza de derecha a izquierda. Entonces estas etiquetas también pueden llevar atributos, que por ejemplo direction, y le podemos decir de que vaya para arriba. Guardamos y como pueden ver, el texto ahora va para arriba. Lo mismo si queremos que vaya para abajo, el texto comienza a ir para abajo. Luego tenemos también las etiquetas para fuentes, ¿verdad? Que sirve para poner estilos a las fuentes, al texto. Entonces, por ejemplo, para poner un texto en negrita, como pueden ver, yo aquí tengo, esos son los textos. Yo le voy a ir aplicando las etiquetas para que ustedes puedan ir viendo cómo va cambiando el texto. Entonces, por ejemplo, negrita, si ustedes se fijan, está normal. Pero ¿qué pasa si yo le aplico la etiqueta de negrita, que es la etiqueta B?
cerramos la etiqueta y como pueden ver se hizo negrita. También tenemos la etiqueta para la cursiva, que sería I. Cerramos la etiqueta. Recuerden que siempre van siempre las etiquetas. Recuerden que siempre las etiquetas van entre símbolo de menor y mayor. Entonces tenemos la etiqueta de subrayado, que sería U. Uy, perdón. U. Como pueden ver, tenemos la cursiva, subrayado. También tenemos la de teletipo, que sería doble T. Cerramos. Como pueden ver, aquí cambia el estilo. También tenemos el estilo tachado, que lo que hace es que aplica una línea en medio del texto. Tenemos también el estilo grande, que sería big. Como pueden ver, hace el texto un poquito más grande. También tenemos la etiqueta que es la contraria, que es small, para hacerlo más pequeño. Se hizo un poquito más pequeño. Luego tenemos la etiqueta para hacer superíndice, que sería sub. Como pueden ver, ahí se aplicó. Y tenemos la etiqueta para hacer su índice, que sería sub. Y ahí está. Entonces esos serían los estilos, las etiquetas que se pueden aplicar al texto, a las fuentes, para agregarle distintos formatos. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero poner este texto que dice negrita, yo lo quiero poner en negrito y en cursiva? Entonces la manera correcta de hacerla es, yo ya tengo aplicado el formato negrita. Entonces si le quiero aplicar el formato cursiva, lo indicado sería poner etiqueta I y cerrarla después del cierre de la etiqueta de negrita. ¿Ya? Entonces tendría una negrita cursiva. Manera incorrecta sería hacerlo así. Cerrar la etiqueta de I aquí, porque esto no lo va a tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, pero la manera correcta es, este es el orden correcto. También tenemos las etiquetas de listas, que estas listas se pueden utilizar para enumeración o etiquetación de cualquier tipo de texto en una página de HTML. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo con países. Las listas pueden ser ordenadas o desordenadas. Entonces, ¿cuáles serían las ordenadas? Para empezar una lista se tiene que poner OL, que este OL de una lista ordenada. Luego de esto seguiría, bueno, vamos a cerrar de una vez la etiqueta, y con eso ya nosotros ya le estamos indicando que vamos a empezar a hacer una lista. Pero para poder agregar un elemento, los elementos que va a llevar esa lista tenemos que ponerlos dentro de la etiqueta. Por ejemplo, LI. Esta etiqueta hace referencia a un elemento dentro de la lista. Entonces, por ejemplo, podemos poner El Salvador.
cerramos la etiqueta, abrimos otra etiqueta li, que va a ser otro elemento aparte, que esto ya incluye su salto de línea, y podemos poner por ejemplo Guatemala, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí una etiqueta de párrafo para ponerle lista ordenada. Entonces guardamos esto, y como pueden ver aquí, lista ordenada. Esta es lista ordenada porque si se fijan lo va ordenando 1, 2. Entonces ahora les voy a enseñar cómo sería la lista no ordenada. Para abrir una lista no ordenada empezamos con la etiqueta UL, sería así. La vamos a cerrar de una, y luego para agregar un elemento sería de la misma manera que para la lista ordenada, que sería una etiqueta li. Entonces podemos poner el Salvador otra vez. Bueno, saben que vamos a copiar y pegar. Copiamos esto y pegamos aquí. Le vamos a poner a esta lista no ordenada. Cerramos etiqueta de párrafo y guardamos. Y como pueden ver, tenemos la lista ordenada y la lista no ordenada, que es la que acabamos de hacer ahorita. Y si se fijan, la diferencia es que la lista no ordenada no pone, o sea, como dice su nombre, no lleva ningún orden. Entonces simplemente esta última nos podría servir para señalar elementos indefinidamente por el orden, ¿verdad? Estas etiquetas también pueden llevar atributos dentro de ellas. Entonces, por ejemplo, en el caso de las listas ordenadas, si nosotros queremos que los números se inviertan, por ejemplo, que en vez de decir 1 del 1, 2, 3, 4, sea 4, 3, 2, 1, es decir, invertido. Entonces, por ejemplo, le podemos poner el atributo reversal. Actualizamos y como pueden ver ahora lo muestra de atrás hacia adelante. Entonces ese sería uno de los atributos. Otro de los atributos también es ponerle el tipo, es decir que si nosotros no queremos que aparezcan números, vamos a actualizar esto, vamos a guardar. Si nosotros no queremos que se muestren números, sino que por ejemplo nosotros queremos que aparezca como A, B, C, D, etcétera, entonces nosotros aquí con el atributo type nosotros le podemos asignar eso. Entonces pondríamos el atributo y pondríamos, si queremos que sea con el orden A, B, C, D, etcétera, ponemos un A. Entonces guardamos para que vean cómo queda, recargamos aquí. Y si se fijan, ahora hace la lista ordenada, pero con A, B, ya no es con número. Entonces, si queremos que sea con números romanos, por ejemplo, ponemos una I. Guardamos, recargamos. Y como pueden ver, ahora ya no lo muestran ni con números normales ni con letras, sino que ahora con números romanos. Eso sería para el tipo de lista ordenada, pero para el tipo de listas no ordenadas también se le puede cambiar el simbolito que lleva a la par del texto. Por ejemplo, se pueden ver aquí lleva un puntito, pero eso también se le puede cambiar, por ejemplo, con el mismo atributo type se le puede cambiar a un cuadrado. Entonces solo ponemos square, recargamos y como pueden ver ya muestra un cuadrado en vez de un círculo. Entonces ese tipo de atributos son los que lleva las listas ordenadas. Ahora bien, ¿qué pasa si queremos hacer una lista dentro de otra lista? Es decir, una lista anidada. Entonces eso lo haríamos de esta manera. Yo ya tengo esta lista. Dentro de esta lista
yo quiero poner otra lista, por así decirlo, que vayan elementos dentro de los elementos de esa lista. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Vamos a poner, por ejemplo, aquí que de El Salvador se desplieguen departamentos. Entonces, por ejemplo, luego de la etiqueta LI, vamos a poner una etiqueta de lista ordenada, OL, y dentro de esta vamos a crear los elementos. Por ejemplo, sería los departamentos San Salvador, ya. Entonces guardamos, y como pueden ver, esto sería una lista anidada, es decir, tenemos elementos dentro de un elemento de una lista. Ya, entonces de aquí se pueden desplegar más. Luego también tenemos las etiquetas de enlace, que básicamente son texto que puede redireccionar a otra página web, a una imagen, a un video, a un archivo de sonido, etcétera, etcétera. Entonces, la etiqueta que vamos a utilizar para eso sería la etiqueta A. Sería así. Esa sería la de apertura y esa sería la de cierre. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos que cuando nosotros presionemos aquí, le vamos a poner de texto ir a Google. Entonces, si nosotros lo que queremos es que cuando nosotros demos clic en este texto nos mande a Google, vamos a utilizar el atributo href, que es lo que nos va a permitir poder indicarle a qué sitio web queremos que nos redirija. Entonces, por ejemplo, ponemos Google, ¿verdad? Guardamos, recargamos, y como pueden ver ya me sale aquí como que si es un hipervínculo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo le doy clic y me manda a Google. Bien, pero ¿qué pasa si no queremos tener, o sea, no queremos poner un texto como enlace, sino que más bien queremos poner una imagen como enlace? Entonces utilizaríamos otra vez la etiqueta A, y aquí adentro le vamos a poner el atributo href, y vamos a poner otra vez a Google, que nos redireccione a Google. Solamente que ahora aquí, en lugar de ponerle un texto, vamos a abrir una etiqueta IMG, que esta etiqueta IMG nos va a servir para poder insertar una imagen, que va a ser la que nosotros vamos a poder cliquear y que nos redireccione a Google. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar el atributo src, y aquí yo voy a poner una imagen que yo ya tengo descargada y la tengo situada en la misma carpeta donde tengo este archivo que estoy trabajando. Entonces le voy a poner, ahí está, y como pueden ver ya me sale la imagen. Entonces yo aquí no tengo ningún tipo de texto, simplemente si yo cliqueo a la imagen me va a mandar a Google, porque el enlace está situado en la imagen. Esa sería la manera de poner un enlace en un texto o un enlace en una imagen. Entonces esta imagen que yo utilicé aquí para poner como enlace, esta que ustedes están viendo aquí, o sea, yo la tengo aquí, que es en la carpeta donde yo tengo ese archivo que yo estoy trabajando. Por eso es que yo no he utilizado los puntos suspensivos y la pleca para salirme, porque yo ya lo tengo, digamos que en la misma ubicación donde tengo mi archivo. Pero algo muy importante que también quiero enseñarles es la estructuración de las carpetas, porque eso más adelante sí lo vamos a estar utilizando y es bastante importante para llevar un orden. Entonces, como pueden ver, yo aquí tengo mi carpeta que se llama estructura de carpetas, y si por ejemplo ustedes quieren hacer una página web y por ejemplo esta sería su primera página web, entonces ustedes tienen que crear estas carpetas
Sí, no importa si las usan o no, pero esto les puede servir para que ustedes se vayan acostumbrando a tener un orden. Entonces en esta carpeta HTML5 ustedes la van a crear, y aquí es donde ustedes, cuando ustedes ya estén trabajando con páginas, con alguna página web que ya lleve más de una página HTML, que digamos redireccione a otra página, entonces ustedes aquí van a ir guardando las páginas HTML, ya los documentos HTML. En la carpeta CSS, aquí donde ustedes van a almacenar todos los estilos CSS, los archivos CSS. En JavaScript lo mismo, aquí ustedes van a meter los archivos JavaScript que ustedes utilizan. En las imágenes van a guardar las imágenes que ustedes utilizan. En los videos lo mismo, y en el audio también los audios. Este archivo index es bastante importante porque si ustedes están trabajando con varias páginas que ya tienen más de un archivo HTML, es bastante importante que ustedes tengan su index, que este index sería como la página principal, y este va a ir afuera a comparación de los demás que van a ir dentro de esta carpeta HTML5, pero este tiene que ir afuera porque este va a ser el principal. Es decir, esta página HTML va a tener acceso a cualquiera de estas carpetas, ya a las páginas que ustedes guarden aquí, etcétera, etcétera. Entonces por eso es importante que ustedes tengan la principal afuera. Así de que eso sería todo por este video.